Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Revendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, presidente del Colegio Nacional de Profesionistas con posgrado en Derecho. Y el día de hoy vamos a platicar de lo que es el reglamento de la ley aduanera. Vamos a hacer un pequeño resumen, qué es lo que contiene y las disposiciones que yo considero que son más importantes. Claro, es un reglamento bastante extenso, tiene 249 artículos, ¿no? Tiene lo que serían ocho títulos y vamos a platicar entonces brevemente de ello. Antes que nada, quiero invitarte a cursar aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos la licenciatura en Vista Aduanal y Derecho de Comercio Exterior, la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Muy bien, pues bueno, empezamos entonces. Platicamos que este reglamento fue expedido en el Diario Oficial de la Federación del 20 de abril del año 2015. Tiene 249 artículos y tiene 8 títulos. El título primero habla de generalidades, ahorita lo desmenuzamos un poquito más. El título 2 habla de control en la aduana de despacho. El título 3 habla de contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. En el título 4 habla de regímenes aduaneros, que es el destino que se le puede dar a las mercancías. En el título 5 habla de franja o región fronteriza. El título 6, atribuciones de las autoridades fiscales. Título 7, agentes aduanales y representantes legales. Y por último, el título 8 habla de infracciones. Solamente como comentario, la ley aduanera tiene nueve títulos, porque el último habla de los recursos administrativos. Aquí no se refiere a los recursos administrativos, pero bueno, habla de todo esto que estamos señalando. Así, el título primero que habla de generalidades va al artículo primero, el artículo séptimo. Aquí, por ejemplo, nos habla de lo que es el sistema aduanero, ¿no? El sistema electrónico aduanero. El título 2 habla de control en la aduana de despacho, que es del artículo octavo al artículo 76. El título 3 habla de contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, que es del artículo 77 al 138. Recordar que es muy importante clasificar bien las mercancías conforme a la ley de los impuestos generales de importación y exportación. A partir de ahí conocer cuánto pagan de arancel, que es el impuesto, contribución, y lo que es las restricciones y regulaciones no arancelarias, que son permisos previos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas conforme al 52 de la ley, cuotas compensatorias, mercado de país de origen, como lo establece el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior. A continuación, entonces, el título 4 habla de los regímenes aduaneros, el título 5 habla de la franja o región fronteriza, que habla del artículo 191 al 198. El título 6 habla de atribuciones de las autoridades fiscales, que va del artículo 199 al 211. El título 7, que es de los agentes aduanales y representantes legales, que va del artículo 212 al 246. Y el título 8, que habla de las infracciones, que va del artículo 247 al 249 del reglamento. Bueno, hablando ya un poquito más de algunos artículos que yo considero que son importantes, el artículo primero, fracción 3, refiere que el sistema electrónico aduanero son los diferentes procesos que se llevan a cabo electrónicamente a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, ¿no? La BUSEM, el Sistema Automatizado Aduanero Integral, el SAI, y los demás sistemas electrónicos que la autoridad determine utilizar para ejercer sus facultades. Otro artículo que me parece muy importante es el artículo tercero, que habla de la posibilidad de prorrogar los plazos que se dan para el tema de revisión en origen, para exportaciones que se deben de retornar en un año y plazos para retornar dichas mercancías al país. Aquí la condición es que antes del vencimiento se haga esta solicitud y se transmita a los autorizados, ¿no? A la autoridad para que te lo pueda autorizar. Si dice aquí, si la prórroga no se autoriza, entonces tendrás que cumplir con la obligación respectiva en un plazo de hasta 15 días. Otro artículo que me parece importante es el artículo 5, ¿no? del reglamento, que dice que las empresas que transporten las mercancías a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7, que son empresas aéreas, marítimas y ferroviarias, deberán transmitir a la autoridad aduanera, mediante el sistema electrónico aduanero, por lo menos 24 horas antes de su arribo al país, la información que permita la identificación de las mercancías y de sus consignatarios, ¿no? Tales como tipo, cantidad y descripción, así como nombre, denominación o razón social del consignatario y demás que establece el reglamento. El artículo 16 nos da la definición de qué se considera tráfico marítimo de altura, de cabotaje y mixto. Nos dice que se entiende por tráfico marítimo de altura el transporte de mercancías que llegue al país o se remita al extranjero,
y la navegación entre un puerto nacional y otro extranjero o viceversa, en tanto que el tráfico marítimo de cabotaje es el transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos del país situados en el mismo litoral. Y se entiende por tráfico marítimo mixto cuando una embarcación simultáneamente realiza los de altura y cabotaje con las mercancías que transporta, y el transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos de la costa nacional situados en distinto litoral, o en el mismo si se hace escala en un puerto extranjero. Otro artículo interesante es el artículo 20. Aquí dice de la declaración del capitán cuando la embarcación arribe en lastre. Aquí lo que hemos visto, o lo que nos hemos documentado, es que es cuando el barco llega, digamos, vacío, o no trae mercancías de comercio exterior, entonces llega precisamente para que se le carguen estas mercancías y después vaya hacia el extranjero, ¿no? Eso sería esta situación. El artículo 25, por ejemplo, habla de los sobordos, ¿no? Dice, los capitanes o agentes navieros generales o agentes navieros consignatarios de buques de las embarcaciones de tráfico marítimo mixto deberá entregar a la autoridad los sobordos y sus anexos. Es una especie de manifestación de carga, ¿sí? El artículo 28 sigue hablando de estos sobordos. El artículo 43 del reglamento nos habla de que el transbordo consiste en la descarga de mercancías de una aeronave o embarcación para ser cargadas en otra aeronave o embarcación, el cual puede ser de manera directa o previo depósito ante la aduana. Otro artículo importante es el artículo 50 del reglamento, que dice, tratándose de las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana, la autoridad aduanera podrá autorizar, previa solicitud del interesado, la prórroga de los plazos establecidos en el artículo 29, fracción 2, incisos A, que es para exportación, y C, en los demás casos, que sería para importación, de la ley hasta por 10 días, siempre que dicha autorización se solicite con anterioridad al vencimiento del plazo. Esos son los plazos para el abandono, ¿no? Recordar que para exportación son 3 meses, para importación son 2 meses. Bueno, puedes solicitar esta prórroga, entonces es posible que te la puedan conceder. El artículo 51 de la ley te dice que para evitar el deterioro de las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana, la autoridad aduanera podrá ordenar de oficio o autorizar a solicitud del interesado que se realicen maniobras para su conservación. El artículo 52 de la ley nos dice que, para los efectos del artículo 29, que son los plazos de abandono, estos plazos se suspenderán cuando, en ejercicio de sus facultades, una autoridad distinta a la autoridad aduanera impida su movilización, quedando sujeto a su mandato, con independencia de las atribuciones que corresponden a las autoridades aduaneras. El artículo 56 del reglamento nos indica que cuando las mercancías en depósito ante la aduana se destruyan por accidente, se deberá informar dentro de los días posteriores al ocurrido el accidente. Otro artículo importante es el 62, que debes dar aviso de la destrucción ante la aduana cuando estas mercancías precisamente se destruyan, ¿no? Con 5 días de anticipación a que se lleve a cabo la misma. Recuerden que las mercancías son extraviadas conforme al artículo 28 de la ley aduanera cuando en 5 días se pide y no se encuentra, y la mercancía se considera perdida 30 días después de que se considera que ha sido extraviada. El artículo 64 habla de que las personas que tengan que presentar una impresión de pedimento lo pueden hacer incluso de manera electrónica sin que tengan que presentar esta impresión respectiva. El artículo 65 dice que en un pedimento solo pueden manifestarse mercancías de importación para un mismo destinatario y para un mismo régimen, aunque también permite aquí hacer una subdivisión de la factura para llevar a cabo diferentes pedimentos. El artículo 66 establece que el código de aceptación que genere el sistema electrónico aduanero no limita las facultades de comprobación de la autoridad aduanera. El reglamento también tiene, a partir del artículo 68, diversas disposiciones que regulan lo que es el despacho directo. El artículo 70 de la ley establece que el reconocimiento aduanero debe llevarse a cabo en orden cronológico. Sin embargo, tienen prioridad las materias explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radioactivas, perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos. El artículo 75 del reglamento también es muy importante porque habla de la toma de muestras y nos dice que esas muestras se deben de tomar por triplicado. Un ejemplar se enviará a la autoridad aduanera competente, que será el laboratorio central, para su análisis. Otro se quedará bajo la guardia y custodia de la autoridad aduanera que haya tomado la muestra, y el tercer ejemplar será entregado al importador, exportador, representante legal o sus auxiliares, agente aduanal, mandatario o cualquier aquel que haya promovido su despacho.
El artículo 76 indica, siguiendo con el reconocimiento aduanero, que la autoridad aduanera podrá constatar los resultados del proceso industrial tomando fotografías, recabar diseños industriales, folletos, catálogos e informes, a fin de determinar las características de las mercancías sujetas a este reconocimiento aduanero. A partir del artículo 78 habla de que los agentes aduanales quedarán relevados de la responsabilidad respecto del país de origen de las mercancías declarados en un pedimento, siempre que conserven copia del certificado de país de origen. Y el artículo 80 te dice que para los efectos del artículo 59, fracción 2, que son las obligaciones de los importadores, en caso de importación de mercancías bajo trato arancelario preferencial, el importador conservará el original del certificado de país de origen válido, a menos que se haya expedido para diferentes empresas, caso en el que debe solamente conservar copia del mismo. Debe anexar además a la manifestación de valor la factura comercial, el conocimiento de embarque, la lista de empaque, guía aérea y demás documentos de transporte, el que conste el pago de las mercancías, tales como las transferencias electrónicas o de pago, es decir, todos aquellos documentos que comprueben precisamente el tema del valor y del origen. Otro artículo importante es el artículo 82, que habla de la inscripción en el padrón de importadores, el cual te va a pedir básicamente que estés inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con tu firma electrónica avanzada vigente, presentar el oficio de opinión de cumplimiento positivo y los demás que establezca el SAT. Otro artículo importante es el 84, que nos habla de los casos específicos en los cuales procede la suspensión en el padrón de importadores. Miren, solamente trae 5 fracciones. Y la fracción 4 dice por resolución firme, cuando determine que el contribuyente cometió cualquiera de las infracciones establecidas en los artículos 176, 177 y 179 de la ley. Es decir, cuando levantan un PAMITA, pues no tendría por qué iniciarte inmediatamente el procedimiento de suspensión, sino hasta que éste quede realmente firme. Eso es lo que dice el reglamento. Sin embargo, las reglas generales de comercio, la 133, establece más de 45 causales de suspensión. Esto, a mi manera de ver, es inconstitucional y va en contra de lo que dice el propio reglamento. El artículo 85, el artículo 86 te establece que las personas físicas o morales que estén pendientes de alta en el padrón de importadores, pueden obtener una autorización por única vez, incluso si fueron suspendidas y están en proceso de reactivación, también puede solicitar esa autorización por única vez. Es el artículo 86. Llegamos al artículo 88, que habla de las exenciones, que básicamente son para temas de los cuerpos diplomáticos, consulares y misiones especiales. Aquí en el artículo 92, que habla de las mercancías de rancho, la definición la tenemos en el artículo 94, que dice que son las mercancías indispensables para satisfacer las necesidades básicas de los pasajeros y tripulación de los medios de transporte. Entonces, eso es lo que se considera como mercancías de rancho, artículo 94. Hay diferentes disposiciones como el artículo 100, 101, 102, 103, que habla precisamente de menajes e incluso, por ejemplo, de personas que se refieren a que son periodistas, ¿no?, que trabajan para la prensa, para la industria de radio, televisión, cinematografía. Entonces hay diferentes disposiciones que los exentan el tema de equipajes y menajes de casa, ¿no? Tenemos también nosotros aquí, ya en el artículo 106, se considera como equipo propio indispensable de los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o de personas, además, por ejemplo, los útiles de cocina, de comedor y de dormitorio, así como en el tráfico aéreo y marítimo, pues el equipo de salvamento o auxilio, así como útiles de cocinar y de comedor. Llegamos al artículo 110, que habla de lo que es la base gravable, ¿no?, del impuesto general de importación, cómo se determina. Este artículo 110 es importante porque dice que la autoridad puede rechazar el valor declarado por el importador en pedimento, y cuando no lleve contabilidad, cuando omita o altere el registro de operaciones de comercio exterior, cuando no se determine conforme a lo que es la ley aduanera. Y en el inciso D de la fracción 2 es muy importante. Dice, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 151, fracción 7 de la ley aduanera, que es la causal de embargo por su evaluación. Considero que este inciso va más allá de lo que dice el propio reglamento, porque entonces bastaría con que te iniciaran un PAMA por su evaluación para que la autoridad pudiera rechazar el valor en la resolución
considero que eso no es correcto, ¿no? Tenemos aquí en el artículo 114 tres definiciones importantes de las que habla el artículo 65 de la ley aduanera. El concepto de comisiones. Dice, las retribuciones por venta pagadas directa o indirectamente a una persona física o moral que actúa por cuenta del vendedor, por los servicios que le presta en la venta de las mercancías objeto de valoración. El de gastos de corretaje, que son las retribuciones pagadas a un tercero por los servicios prestados como intermediario en la operación de compraventa de las mercancías objeto de valoración. Y fracción 3, comisión de compra, las retribuciones pagadas por el importador a una persona física o moral por los servicios prestados por representación en el extranjero para la compra de las mercancías objeto de valoración. Hay diferentes artículos muy interesantes, hablan de la cuenta aduanera de garantía, la rectificación de los pedimentos, el artículo 137, 138, nos habla precisamente de que en ningún caso se pueden compensar los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios en operaciones de comercio exterior, que si pagaste los impuestos de más y no aplicaste el trato arancelario cuando pudiste haberlo hecho, puedes hacer esa solicitud, esa rectificación y esa compensación de ese dinero. Habla del desistimiento del régimen aduanero, que se podría realizar incluso el cambio de importación temporal a definitiva. Esos son los artículos 139 y 140 del reglamento. El tema de los casos de destrucción de mercancías por accidente, que debes dar aviso en un plazo no mayor a 15 días. Tenemos diferentes plazos que se establecen aquí. Nos habla, por ejemplo, qué son las convenciones y congresos internacionales, ¿no? Y la verdad es que, bueno, son diferentes disposiciones que habla. Algo muy importante en el artículo 203, te dice que cuando durante el desarrollo de una visita domiciliaria la autoridad embargue precautoriamente las mercancías, podrá nombrar al contribuyente como depositario, siempre y cuando se trate de maquinaria, de equipos o mercancías consideradas de difícil extracción, que por sus características o volumen no puedan ser retiradas, no sea tan fácil su extracción. Entonces, en estos casos, la autoridad aduanera puede ordenar que el visitado quede como depositario de muchas mercancías, y también siempre y cuando no haya peligro inminente de que vaya a desaparecerse, ¿no? Ya para terminar, el artículo 247, que está ya dentro del título octavo, que habla de infracciones, indica: no se considerará que se incurre en infracción señalada en la fracción 3 del artículo 184 de la ley, cuando las discrepancias en los datos relativos a la clasificación arancelaria o a la cantidad declarada por concepto de contribuciones derive de errores aritméticos o mecanográficos, siempre que en estos casos no exista perjuicio al interés fiscal. Y otro artículo importante es el artículo 249, que dice que cuando se impongan sanciones y sustanciar el procedimiento en términos del artículo 152 de la ley, aplicará el beneficio que dispone el artículo 199, fracción 5 de la ley aduanera, que es una reducción del 50%. Pues bien, estas son las principales, considero que son los principales artículos del reglamento. Es bastante extenso. Te invito a ver en la página www.librosyrevistasuec.com, en la parte final, viene ahí el audio de la ley aduanera y también el reglamento de la ley aduanera. Y por último, te quiero invitar al curso de preparación para agente aduanal que se imparte aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Pide informes en www.cuec.edu.mx o a los teléfonos 55 75 98 40 y 56 72 20 20. Muchas gracias por tu atención.